Un placer saludarlos. Mi nombre es Manuel Campos. Soy neurocirujano, especialista en epilepsias. Tengo el honor de trabajar en Clínica Alemana de Santiago de Chile y en CENEA. Hice mi doctorado en epilepsias en la Universidad de Bonn en Alemania y hoy día vamos a conversar sobre las epilepsias y buscar el mejor fármaco anticrisis, antes llamados fármacos antiepilépticos, para nuestros pacientes, con énfasis en los adultos y mayor énfasis en las epilepsias focales. Mi conflicto de interés en los últimos 5 años con algunas empresas farmacéuticas, pero mi mayor conflicto de interés es que los pacientes realmente y los médicos aprendan sobre epilepsias. De ahí la importancia de esta conferencia, como en este libro que publicamos sobre epilepsias, todo lo que usted debe saber. Cuando un paciente va al médico, el médico hace el diagnóstico y el tratamiento, en orden a curar o aliviar. Este cuadro que está acá muestra una niña que está solita y todos sus pares están en otro lado mirando hacia el lado opuesto y nuestro deber es integrarla a la vida normal. Pero el paciente puede ir al médico. ¿Tiene el paciente realmente epilepsia? ¿El médico sabe de epilepsias? ¿Dispone de tiempo para el paciente? ¿Tiene todos los fármacos anticrisis? ¿Son estos originales o genéricos? ¿Se puede hacer exámenes complementarios, neuroimagen, electroencefalograma? Y si todo está ok, ¿podemos realmente dejar al paciente libre de crisis? Nosotros publicamos con Andy Kanner este libro de epilepsia hace algunos años de por qué es tan importante saber tratar bien a los pacientes que sufren crisis epilépticas. ¿Por qué? Porque la mortalidad es mayor, hay más riesgo de heridas, de daño físico, de daño cognitivo progresivo, problemas psicosociales o conductuales y el estigma que rodea la condición, lo cual limita el desarrollo de la persona. ¿Cuál es la meta del tratamiento con fármacos anticrisis? La meta idealmente es dejar al paciente sin crisis. ¿Por qué? Este gran estudio realizado en Italia muestra que la calidad de vida es tan mala en un paciente teniendo una crisis al mes como teniendo 12 crisis al mes. Por lo tanto, la meta es no crisis. Sin embargo, ¿no es cierto? Los fármacos son parte del tratamiento, pero el paciente tiene que hacer también medidas de autocuidado. Lo primero es no dejar de tomar las dosis y fármacos en los horarios establecidos. No a la privación de sueño. Y si van a trasnochar, dormir siesta antes. Ojalá no beber alcohol ni drogas. Evitar la fiebre alta llama a las crisis. No a la hipoxia, sobre todo si sube más allá de 3.000 metros. Evitar las luces estroboscópicas o similares, ejemplo, PlayStation, videojuegos, etc. Evitar los vómitos. Si vomita dentro de las 2 horas que tomó el medicamento, quizás mejor tomar doble dosis que una sola dosis que la ha eliminado. Evitar la depresión, la angustia y la ansiedad, porque los trastornos del ánimo llaman a las crisis. De hecho, si usted nunca ha tenido crisis y parte ahora con depresión, entre más severa sea esta, el riesgo de sufrir una primera crisis epiléptica puede aumentar más de 3 veces. Evitar, por supuesto, actividades de riesgo. Si van a ver una piscina, que haya un adulto responsable que lo esté mirando y lo pueda sacar. Y, por supuesto, control médico regular con su tratante. Ojalá un neurólogo e idealmente que sea especialista en epilepsias. ¿Qué fármaco anticrisis uso y cómo lo uso? Existen los llamados fármacos de primera generación o fármacos antiguos, donde tenemos la carbamazepina, la fenitoína, fenobarbital. En este estudio de 1985, liderado por un grupo inglés, muestra que la mayor chance de libertad de crisis lo tenía la molécula carbamazepina de liberación normal, con un 43% de libertad de crisis, seguido de fenitoína y fenobarbital. Por lo tanto, habían problemas para tener libertad de crisis. Por eso es que han aumentado en forma casi exponencial en los últimos años los fármacos anticrisis, siendo, ¿no es cierto?, los más nuevos fenfluramina y cenobamato en el mercado. Están los que son llamados de primera generación, segunda generación y tercera generación. Estos fármacos actúan en diferentes targets, en diferentes puntos blancos.
Y estos pueden ser a nivel de la membrana presináptica, por ejemplo, los canales voltaje dependiente, como fenitoína, carbamazepina, la motrigina, la cosamida, etcétera, o en canales calcio dependientes como gabapentina y pregabalina, cannabidiol en otros receptores, en unidades, ¿no es cierto?, como la SB2-alfa de levetiracetam y vibracetam, o en la membrana postsináptica, como puede ser perampanel, los receptores AMPA, o cenovamato, ¿no es cierto?, los receptores GABA de la membrana postsináptica. Esto es muy importante para cuando uno hace un tratamiento y combina medicamentos, ojalá mezclar medicamentos que no actúen sobre el mismo punto blanco, sino que usen diferentes vías de acción para, ¿no es cierto?, hacer un equilibrio en el tratamiento en terapia policombinada, como vamos a ver más adelante. Cuando uno elige cualquier fármaco, con cualquier patología, uno siempre juega entre esta balanza. Por un lado, los efectos secundarios que pueden producir los fármacos y por otro lado, el control de crisis. Y por supuesto, los costos, lo cual varía de país en país. La Liga Internacional contra la Epilepsia plantea que uno tiene que ver lo del fármaco específico, de acuerdo, ¿no es cierto?, a si es teratogénico, si induce cáncer, la farmacocinética del fármaco, lo del paciente y lo del país. Pero la verdad es que al final lo único importante es qué tipo de crisis tiene el paciente, son crisis generalizadas o crisis focales, y el costo del fármaco. La pregunta del $1.000.000 es: ¿qué posibilidad tiene mi paciente de estar sin crisis al darle el fármaco anticrisis correcto? Si vemos este estudio, es un poco antiguo, pero muy bueno, de seguimiento de 37 niños en Alemania, liderado por el doctor Dieter Schmidt, que falleció hace pocos años atrás, muestra que el 67% de los niños tienen un buen pronóstico, con remisión total de sus crisis. Y muchos de ellos no solamente quedan sin crisis, sino que sin fármacos de adultos. Los factores pronósticos positivos para este tipo de pacientes son niños que parten tarde con sus crisis, que no tienen déficit neurológico, que tienen un coeficiente normal intelectual y que su neuroimagen es normal. Por otro lado, tenemos los pacientes que tienen un pobre pronóstico, que es 1/3 en este estudio de los niños. Hay otro estudio prospectivo hecho en Connecticut, en Estados Unidos, el cual, ¿no es cierto?, dio un 25% de pacientes farmacoresistentes en niños recién diagnosticados en seguimiento a largo plazo. Por lo tanto, podemos decir que estemos donde estemos en el planeta, la cantidad de niños que persisten con crisis fluctúa entre 1/4 y 1/3, pese a que esté con el mejor tratamiento anticrisis. ¿Cómo en esto en los adultos, los mayores de 16 años? En esto, ¿no es cierto?, la chance de estar al año libre de crisis tomando un fármaco anticrisis en dosis máximas toleradas alcanza cerca del 46%. Y esto es súper importante, porque lo tiene que saber el médico, lo tiene que saber el paciente. Si partimos recién el tratamiento con el mejor fármaco para el paciente, no superamos el 50% al año de libertad de crisis. Si agregamos un segundo fármaco anticrisis, ganamos un 12% adicional. Si agregamos un tercer fármaco, ganamos un 4,3% adicional. Pero después si agregamos 4, 5, 6, 7 fármacos da lo mismo, ganamos solo un 2% adicional. Y un 36% de los pacientes sigue teniendo crisis, tome lo que tome, en la dosis que tome. Entonces, ¿no es cierto?, nosotros tenemos este siguiente esquema. Un primer fármaco libre de crisis, ni un problema. Agregamos un segundo fármaco libre de crisis, ni un problema. Pero si fallan 2 fármacos primera línea, hablamos de epilepsia fármaco resistente o refractaria, y ahí pensamos en combinar fármacos anticrisis o bien en una cirugía de epilepsia, que va a ser tema de otra conferencia. En cuanto a cómo queda el paciente con 2 fármacos, si partió con uno. Si el primer fármaco no fue útil, lo peor que puede hacer es empezar a disminuir el primer fármaco mientras va aumentando lentamente el segundo fármaco, porque los dos se cruzan en dosis subterapéuticas. Lo ideal es mantener el primer fármaco hasta llegar
al segundo fármaco elevándolo, titulándolo lentamente hasta llegar a la dosis terapéutica y ahí recién empezar a reducir el primer fármaco anticrisis. Pero el problema es que puede pasar que usted está reduciendo el primer fármaco y el paciente vuelve a tener crisis y el paciente se queda con dos fármacos en vez de quedarse con un segundo fármaco. Hay que tener mucho cuidado con la velocidad de titulación, la cual debe respetarse en cada fármaco, como vamos a ver más adelante. Porque la titulación varía mucho de paciente en paciente y de fármaco en fármaco. Es así que, por ejemplo, la molécula levetiracetam se puede titular en media semana o una semana, carbamazepina en una semana y media a dos, ácido valproico en 2 semanas. Sin embargo, la motrigina necesita hasta 8 semanas para llegar al nivel terapéutico útil recomendado. Me refiero a fármacos de primera línea para epilepsias focales y generalizadas, como vamos a estar viendo. ¿Cómo falla un primer fármaco? Uno puede decir que el paciente, ¿no es cierto?, sigue teniendo crisis, y por supuesto hay que reemplazarlo. O tuvo efectos secundarios indeseables y usted suspendió el fármaco y realmente es como si nunca lo hubiera usado. Y ahí hay que sustituir. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay veces que hay una cosa que se llama respuesta parcial, que el paciente disminuye la frecuencia de crisis sin quedar libre de crisis, pero sí hubo una importante disminución. Pero no existe un consenso internacional que defina qué es lo que es una respuesta parcial con los fármacos. Y como les decía, tanto en niños como en adultos, factores para la falla son epilepsias focales, sintomáticas que sean secundarias a una lesión cerebral, etc. ¿Qué combinaciones de fármacos son las más útiles? Este niño estaba tomando 6 fármacos anticrisis después de tener una encefalitis herpética. Por supuesto, seguía con crisis y su calidad de vida estaba mala. Muchos de estos fármacos tienen interacción. Por ejemplo, fenitoína, el 90% se une a proteínas plasmáticas. Otros fármacos se secretan por vía hepática, otros por vía renal. Y usted tiene que saber muy bien cuál es la farmacodinámica de cada fármaco para elegir mejor de acuerdo a su paciente. Pero, ¿qué ocurre con la polifarmacia? Esta diapositiva que me la regaló el doctor Christian Elga, que fue mi profesor de epilepsia en Alemania, menciona que a medida que usted va agregando fármacos, van aumentando los efectos secundarios, va bajando la compliance, van aumentando los costos, por lo tanto no es gratis la polifarmacia en epilepsia. Y si usted ve de combinar gran parte de los fármacos disponibles, usted tiene más de 200 alternativas de combinación y por lo tanto, ¿no es cierto?, usted no va a tener vida ni el paciente para probar todas las combinaciones. Más aún que, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la combinación no es la panacea para dejar un paciente libre de crisis. En este estudio de Martin Brody y 1.100 pacientes, resulta que libres de combinación en fármacos estaban 70 pacientes, el 6,4% de todo el grupo en estudio. De estos pacientes, la mitad era con la combinación lamotrigina más ácido valproico. Y aquí está en azul los números originales del estudio de Martin Brody. ¿Y por qué esta combinación? Porque son fármacos que se potencian. 1 más 1 en este caso no es 2, sino que 1 más 1 es 3. Lamotrigina y ácido valproico son fármacos con una combinación excelente, ¿no es cierto?, en cuanto a la chance de dejar libre de crisis al paciente con dosis más bajas de cada uno de estos. Sin embargo, ¿no es cierto?, nosotros hablamos de epilepsia refractaria cuando han fallado 2 fármacos de primera línea. Por lo tanto, aquí son solamente 25 pacientes, 2,7%. Y si agregamos el 3,2% de los pacientes libres de crisis en monoterapia en el tercer o cuarto intento, tenemos que el 6% de los pacientes sigue teniendo crisis, tomen lo que tomen en las dosis que tomen. Perdón, solo un 6% responde al tratamiento. Y si usted tiene un policlínico de epilepsia refractaria y su única herramienta son los fármacos, tiene un 6% de chance de dejar a los pacientes libres de crisis. Pero muchos fármacos tienen efectos secundarios. Hay un estudio realizado en Inglaterra, el estudio SANAT, que reveló que el 52%, o sea, más de la mitad de todos los pacientes que parten con crisis e inician tratamiento anticrisis, siguen teniendo, ¿no es cierto?, efectos secundarios por estos fármacos. Y estos
efectos secundarios, la mayoría, son de efectos del sistema nervioso central, generales, como cefalea, mareo, somnolencia, y algunos más específicos, por ejemplo, fenitoína, gingivitis, inflamación de la encía, alteraciones faciales, hirsutismo, o sea, volverse más peludo. La carbamazepina puede tener diplopia, ataxia de la marcha. El ácido valproico, ¿no es cierto?, caída del pelo, aumento de peso, daño hepático, daño en la serie roja, la motrigina, también visión doble, e incluso, ¿no es cierto?, alergia, como Steven Johnson. Por eso hay que ser cuidadoso y advertir a todo paciente sobre el riesgo de alergia. Y hay fármacos que tienen más y otros menos efecto de alergia, como ser este paciente que hizo una severo rash, ¿no es cierto?, a fenitoína. Y de los fármacos que más realizan alergia son fenitoína, lamotrigina, sonizamida, carbamazepina y en menor medida levetiracetam, gabapentina y primidona. Por eso hay que advertirle siempre al paciente que si parte con alergia hay que suspender inmediatamente el fármaco. Ahora, una cosa súper importante es el efecto teratogénico, vale decir, riesgo de malformaciones en el niño que nace y expuesto a la mamá que tomó fármaco anticrisis durante el periodo de embarazo. Tenemos que fenobarbital con dosis iguales o mayores de 150 miligramos tiene hasta un 14% de malformaciones. Pero ácido valproico con dosis de iguales o mayores de 1500 miligramos, que una dosis terapéutica, puede tener casi un cuarto de malformaciones congénitas. Por eso es que la FDA en Estados Unidos en 2016 mandó una advertencia mundial a no usar este fármaco en mujeres en edad fértil. Pero otro gran problema es que los niños que no nacieron con malformaciones congénitas, pero sí estuvieron expuestos a ácido valproico, pueden tener a los 3 años un coeficiente intelectual que puede ser fácilmente 10 puntos menores que a un niño expuesto a otros fármacos anticrisis. E incluso está descrito, y aquí está la referencia, el síndrome de la facie del niño con ácido valproico, con ojitos más cercanos, la nariz más puntiaguda, labios pequeños, mentón prominente, etc. Pero las personas que tienen crisis epilépticas pueden tener comorbilidades del punto de vista psiquiátrico, mucho más allá de la población que no tiene crisis. Y, ¿no es cierto?, aquí hay que tener mucho cuidado también a elegir los fármacos, porque lamentablemente hay fármacos excelentes de primera línea, como puede ser levetiracetam, pero que lamentablemente en los adultos mayores de 16 años tienen un 24 a 30% de alteraciones de ánimo, como depresión, angustia, ansiedad, incluso en algunos casos de ideación suicida, cosa que no ocurre con carbamazepina y lamotrigina, que estabilizan el ánimo, e incluso otros fármacos que calman la ansiedad como clobazam, carbamazepina y ácido valproico. Y por eso coloco aquí Hulk, ¿no es cierto?, que toma levetiracetam y se coloca enojado, o calmadito, ¿no es cierto?, con la carbamazepina o lamotrigina. Por lo tanto, la recomendación sería no usar levetiracetam en pacientes con cuadros psiquiátricos previos. Y la pregunta del millón, ¿qué uso? ¿Fármaco original, bioequivalente, genérico? ¿Qué es lo que yo voy a usar en mi paciente? Y esto, ¿no es cierto?, es un problema casi de salud pública. La Academia Americana de Neurología, el 2006, recomienda que si uno va a cambiar un fármaco de original, de referencia, a un bioequivalente o genérico, tiene que ser autorizado por el médico tratante. No puede llegar y cambiarse el medicamento. ¿Por qué? Porque la FDA en Estados Unidos marca una franja en referencia al fármaco de referencia original, que tiene el 100% de concentración máxima, desde un menos 20% a un más 25% de la concentración máxima. ¿Y qué significa esto? Que un genérico o bioequivalente A no es igual a un genérico o bioequivalente B en rojo. Entonces, si yo estoy tomando el genérico A y estoy libre de crisis, y súbitamente paso a tomar el genérico B, mi concentración plasmática puede variar en más 40-45%. Y por un lado, ¿no es cierto?, si lo hacemos al revés, si pasamos del rojo, del B al amarillo, puedo pasar de no estar controlado a tener crisis, y lo hacemos viceversa, con la misma dosis me puedo intoxicar.
Por lo tanto, en fármacos, como son los fármacos anticrisis, que actúan en el sistema nervioso central, la idea es que esta franja no sea de más menos 20 o 25%, sino que sea más estrecha, como lo han hecho en Dinamarca, donde se cambió de la Migtal original, la motrigina, a un genérico bioequivalente y los pacientes empezaron a tener crisis y se estrechó el margen a más o menos 10%. No es que yo esté contra los fármacos bioequivalentes, todo lo contrario. Pero si yo estoy tomando un bioequivalente, como en el caso rojo B, y estoy totalmente libre de crisis, no me lo pueden cambiar al mes siguiente al otro tipo A. ¿Y qué pasa en mi país, Chile? De que uno jamás sabe en el hospital público qué bioequivalente le están dando al paciente, porque uno no sabe si estaba más barato el de la India, el de la China o el de otro lugar para darle a nuestro paciente. Sin embargo, la referencia siempre mantiene la concentración y por eso mi recomendación es usar fármacos originales si se puede. Ahora bien, ¿cómo podemos elegir el mejor fármaco en base a la mejor evidencia que tenemos actualmente disponible en el planeta? Lo primero, ¿no es cierto?, son los estudios. Por ejemplo, aquí hay un estudio que comparó la motrigina con carbamazepina de liberación normal y posteriormente, unos años después, la misma molécula de la motrigina con carbamazepina de liberación prolongada y vieron, ¿no es cierto?, en adultos mayores cómo, ¿no es cierto?, la tasa de retención era mucho mayor. Por lo tanto, primero, ¿no es cierto?, estos fármacos carbamazepina de liberación normal y de liberación prolongada no son iguales, son moléculas diferentes. Y también lo vemos, ¿no es cierto?, en la toma. Porque carbamazepina de liberación normal, por ejemplo, hay que tomarlo 3 veces al día. Y carbamazepina de liberación prolongada se toma 2 veces al día y las concentraciones plasmáticas, que aquí está en naranjo, liberación sostenida, es muy diferente a los picos que se produce con carbamazepina de liberación normal con 3 tomas al día, que además la adherencia terapéutica es más baja. Imagínense toda su vida estar tomando un fármaco cada 8 horas. Pero lo más interesante es que en Europa la EMA ha tomado a carbamazepina como fármaco de referencia para comparar los nuevos fármacos, para ver si se aceptan los nuevos fármacos anticrisis como monoterapias en Europa. Y aquí tenemos este estudio, por ejemplo, el año 2007, publicado por Martin Brody, Emilio Peruca, Ripley, y aquí tenemos una foto en uno de los congresos con Emilio y con Martin, en que compararon, por ejemplo, carbamazepina de liberación prolongada con levetiracetam. ¿Y qué es lo interesante? A mi juicio, esta diapositiva tiene dos cosas muy, muy interesantes. Primero, que del 100% de los pacientes que estaban libres de crisis con carbamazepina, el 89%, o sea, la gran mayoría, era con 400 miligramos al día. Y de la población que estaba libre de crisis con levetiracetam, del 100%, la gran mayoría, el 86%, era con 1000 miligramos al día. Vale decir, dosis relativamente bajas, entre comillas, de estos fármacos. Y si ustedes ven cómo es el control de crisis a largo plazo con estos dos fármacos, son muy equivalentes. Para levetiracetam casi 57 y para carbamazepina 58,5. ¿Qué quiere decir esto? Que son prácticamente iguales y por este estudio de no inferioridad se aprobó levetiracetam quepra como monoterapia en Europa el 2007. Y volviendo a las dosis, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que hablábamos que el 89% estaba libre con 400 miligramos de carbamazepina. En este estudio, si ustedes duplican la dosis, 800 miligramos, y duplican los costos y los efectos secundarios, solamente ganan un 10%. Y si llegan a la dosis máxima de 1200 miligramos, ganan un 1% de libertad de crisis. Igualmente, con levetiracetam, la gran mayoría libre con 1 gramo, 500 miligramos cada 12 horas en el día. Si ustedes suben a 1000 miligramos cada 12 horas, 2000 miligramos al día, ganan un 10% adicional, pero solo un 4% cuando llegan a la dosis máxima de 3000 miligramos. Por lo tanto, habría que preguntarse por qué hay colegas que parten inmediatamente con dosis más altas que estas dosis mínimas útiles recomendadas, que son por lejos las más porcentualmente útiles. La Liga Internacional contra la Epilepsia hace más de 10 años, 2013, hizo una guía y un update de sus recomendaciones para ver cuáles son los fármacos de primera línea para epilepsia recién diagnosticada y no tratada.
Y fíjense que es interesante que para las crisis tónico-clónicas de adultos, ellos no encontraron ningún fármaco con evidencia ni A ni B. Igualmente para las crisis tónico-clónicas generalizadas de los niños. Sí, en ausencia, encontraron que etosuximida y ácido valproico eran fármacos de primera línea para los niños. Por otro lado, para los adultos, ellos reportaron para POS, que es Partial Onset Seizure, en lenguaje nuevo, epilepsia focal, carbamazepina, fenitoína, levetiracetam y sonizamida, eran los fármacos de primera línea. Y para crisis focales recién diagnosticadas en niños, oxcarbazepina era el fármaco de primera línea. Nosotros, en Chile, que es mi país donde trabajo, tenemos lo que se llama GES, Garantías Explícitas en Salud, que es para todos los pacientes del servicio público, más los pacientes que tienen seguro privado de salud, la cual garantiza la atención por neurólogo, exámenes como electroencefalografía y los fármacos. Y están, por supuesto, los 4 fármacos clásicos antiguos como ácido valproico, carbamazepina, clobazam, fenitoína, fenobarbital, pero además la canasta para los niños menores de 15 años incluye la motrigina y levetiracetam, tanto en comprimidos como en jarabe, que son los que están en rojo. Y en adultos mayores de 15 años, desde julio del 2013, aparte de los fármacos clásicos, se agregó el ácido valproico, pero en liberación prolongada para tener mayor adherencia terapéutica, carbamazepina en liberación prolongada, que vimos que es una molécula diferente a la carbamazepina de liberación normal, la motrigina y levetiracetam. Esta diapositiva la coloco en bandera roja porque a mi juicio es súper importante. Es la revisión Cochrane en Inglaterra, que revisa toda la información publicada hasta el 2022 con fármacos anticrisis. Y ellos concluyen que carbamazepina de liberación prolongada, la motrigina y levetiracetam son las 3 moléculas de primera línea para el tratamiento de las crisis focales. Y por otro lado, ellos plantean que ácido valproico es el tratamiento de primera línea para la epilepsia tónico-clónica generalizada, pero que también la motrigina y levetiracetam son opciones, pero que ácido valproico no es ninguna opción en ninguna mujer en edad fértil por su alto riesgo de efectos teratogénicos, o sea, malformaciones congénitas. Dado que estos 4 fármacos, carbamazepina, la motrigina, el levetiracetam y ácido valproico, son los fármacos acá recomendados de primera línea, me voy a permitir comentarles la titulación de estos fármacos. Partiendo con carbamazepina de liberación prolongada. La recomendación es partir con dosis baja, por ejemplo, 100 miligramos en la noche, sobre todo en adultos mayores, e ir subiendo la dosis cada 4 días, por ejemplo, de ahí a 100 miligramos cada 12, después 100, 200 miligramos, y después 200 miligramos cada 12 horas, que como les decía, es la dosis que nos permite tener 89 del 100% de los pacientes libres de crisis en el estudio de Peruca y Brody. Y recuerden que es el fármaco de referencia para todos los nuevos fármacos anticrisis en Europa. Pero ojo, suspender inmediatamente si aparece alergia. Y si el paciente tiene efectos secundarios que no lo tolera, por supuesto, también hay que suspender el fármaco. El otro fármaco que es de primera línea para las epilepsias focales, pero también generalizadas, es, ¿no es cierto?, levetiracetam, que tiene la gran ventaja que tiene un amplio espectro. O sea, para todo tipo de crisis, pero también para todo tipo de edades, tanto niños, adultos como adultos mayores. Usted puede partir la titulación con 500 miligramos en la noche, 250 cada 12 horas, e ir subiendo cada 4 días, o si gusta igual más rápido, dependiendo de los efectos secundarios del paciente, hasta llegar a la dosis recomendada de 500 miligramos cada 12 horas. Me permito colocar las cajas de los fármacos originales, debido, ¿no es cierto?, a que hay muchos fármacos bioequivalentes, pero vamos a hacer énfasis en los fármacos originales o de referencia. Y por supuesto hay que suspender el fármaco en caso de alergia o efectos psiquiátricos indeseables, que muchas veces el paciente no se da cuenta y es la familia que dice: mi marido está idiota, mal genio, irritable, poco tolerante, porque el paciente no se da cuenta, sino que los seres que lo rodean. Con respecto a la motrigina, que también es un fármaco de primera línea, tanto para crisis focales como generalizadas en adultos y también en niños, uno tiene que irlo titulando muy lentamente y ir subiendo de 25 en 25 miligramos por semana, y recién a las 8 semanas, prácticamente 2 meses, usted tiene el nivel terapéutico útil recomendado de 100 miligramos cada 12 horas. Pero también, ojo,
Si aparece alergia, suspender inmediatamente. Tenemos, ¿no es cierto?, el esquema para el ácido valproico. El ácido valproico puede ser de liberación normal, que se toma cada 8 horas y uno va a ir subiendo lentamente de acuerdo a la respuesta terapéutica, que eso es súper importante. Ustedes no vayan subiendo el fármaco por subirlo para llegar a niveles plasmáticos que les parecen buenos. Lo que más importa es la respuesta terapéutica, que el paciente esté sin crisis. Y si está sin crisis a dosis baja, el paciente sigue a dosis baja y usted no se va a casar por alcanzar un nivel terapéutico alto. Ojo que si usted pasa del ácido valproico de liberación normal al ácido valproico de liberación prolongada, nombre comercial en mi país Valcote ER, hay que subir entre un 10 hasta 20% la dosis para que sean comparables. Ojo, como les decía, no usar en mujeres en edad fértil. Pero aparecieron los fármacos de tercera generación en los últimos años y muchos de estos incluso están aprobados a partir de los 4 años. Me voy a referir a la cosamida, que es un excelente fármaco que está disponible en gran parte de Hispanoamérica, ¿no es cierto? Y este fármaco también está aprobado en Europa para la monoterapia, o sea, usarlo solamente solo. Nombre comercial, Vimpat. Este estudio, ¿no es cierto?, realizado por Michel Boulac, comparó, por supuesto, a carbamazepina de liberación prolongada con la cosamida y fue subiendo de acuerdo si seguía el paciente con crisis, se duplicaba la dosis y si el paciente tenía crisis epiléptica, se llegaba a las dosis máximas que eran 600 miligramos de la cosamida versus 1200 de carbamazepina de liberación prolongada. Y la pregunta, ¿cómo fue el resultado de este estudio? Este estudio tuvo un seguimiento increíblemente largo de casi 2 años. Y fíjense ustedes que el resultado de este estudio muestra primero, que la tasa de descontinuación de ambos fármacos fue altísima, casi un 40% en ambos grupos, ya sea por efecto adverso o por falta de eficacia. Pero los pacientes que siguieron el tratamiento a largo plazo, fíjense ustedes que con la cosamida de 200 miligramos, es decir, 100 miligramos cada 12 horas, 200 miligramos al día, el 70% de los pacientes estaba libre de crisis, versus 200 miligramos cada 12 horas, 400 miligramos al día de carbamazepina de liberación prolongada. O sea, prácticamente iguales, levemente superior carbamazepina. Por lo tanto, fue aprobado en monoterapia porque la cosamida es tan buena como carbamazepina de liberación prolongada. Pero si ustedes van subiendo las dosis, ustedes ganan bastante poco. Pero el principal problema en mi país es el precio. En dólares, al momento de hacer esta conferencia, el precio anual de carbamazepina de marca, vale decir, en mi país Tegretal, en el resto de los países Tegretol, CR, es de $588 el año. Sin embargo, 3 veces o más caro es el tratamiento con Vimpat, la cosamida, con $1.782. Por lo tanto, si tenemos dos moléculas que son exactamente iguales, pero una cuesta 3 veces más que la otra, por supuesto que vamos a usar la más económica, pese a que la cosamida es una excelente molécula y no tiene esos efectos psiquiátricos negativos que tiene levetiracetam, por ejemplo. Y al final, ¿qué dosis uso? Porque hablé de varias dosis de diferentes medicamentos. Y fíjense ustedes que esta diapositiva antigua del 2001, con carbamazepina de liberación normal, más la motrigina y ácido valproico de liberación normal, muestran que del 100% de los pacientes libres de crisis, el 95%, o sea, la gran mayoría, estaba libre de crisis con 800 miligramos de carbamazepina de liberación normal, 300 de la motrigina o 1500 miligramos de ácido valproico de liberación normal. Y si ustedes duplicaban la dosis, ganaban solo un 5% de libertad de crisis. 5%, muy poquito. Sin embargo, ¿no es cierto? Si ustedes trataban a los pacientes con dosis más bajas, tales como 600 miligramos de carbamazepina de liberación normal, 200 de la motrigina o 1000 de ácido valproico, tenían prácticamente un 85% de libertad de crisis. Por eso es que siempre la recomendación es tratar a los pacientes con las dosis más bajas posibles y no casarse con los niveles terapéuticos, eso lo sirven para saber si el paciente está tomando o no tomando el medicamento, sino que la respuesta clínica es lo más importante. Pero bueno, fíjense ustedes que les decía que las libertades de crisis son con dosis relativamente bajas. Entonces, ¿para qué vamos a intentar dosis más altas?
Y cuando uno va a elegir el fármaco, tiene que basarse, como yo le he demostrado, en la mejor evidencia disponible hasta el día de hoy. Porque lamentablemente, cuando usted va a usar un fármaco, es como si fuera a comprar un auto y el vendedor del Audi le dice, el Audi es el mejor auto para usted. Va el de la BMW y le dice, no, este auto es más deportivo, es mejor. No, le dice el otro de Mercedes, usted es un clásico elegante, tiene que ser Mercedes, no el otro auto. Sin embargo, usted puede tener, ¿no es cierto?, un auto como un Mazda y tener las mismas prestaciones que lo anterior y ser bastante más económico, o tener un viejo Volkswagen que al final va a llegar a su destino, se demorará un poquito más, quizá un poquito más duro, pero también va a llegar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que es el marketing de las empresas farmacológicas para que usted elija mejor, la mejor evidencia que lo he tratado de dar en esta conferencia, más que en el marketing de la industria farmacológica. Pero siguen saliendo nuevos fármacos anticrisis después de las nuevas publicaciones. El más nuevo es Cenovamato, que logra hasta un 28% de libertad de crisis en los estudios de fase 3 de introducción del fármaco como terapia add-on, terapia agregada. Y este fármaco, del cual ya tengo una conferencia previamente que ustedes pueden ver, está aprobado para mayores de 16 años en monoterapia en epilepsias focales en Estados Unidos y Latinoamérica. Sin embargo, está aprobado para epilepsia fármaco resistente, o sea, refractaria, focal, después de la falla de 2 fármacos primera línea en Europa. Este fármaco hay que curarlo lentamente, se demora 12 semanas en llegar al nivel terapéutico útil. Y las fortalezas y debilidades de este fármaco son la fortaleza toma única, alta tasa de retención y una gran tasa de reducción de crisis, libertad de crisis y costo efectivo de acuerdo a cuánto va a costar el fármaco en cada país. Los problemas son que la titulación es lenta, es difícil manejarlo con otros fármacos porque es inductor hepático de varios citocromos y hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que actúan en los canales de sodio dependientes, ¿no es cierto?, la membrana presináptica. La verdad es que uno recibe mucha propaganda, como este suero para los nervios del doctor Gertins en Estados Unidos del 1906, que servía para la epilepsia, para la histeria, para la postración, el insomnio, neurastenia, etc. La verdad es que yo no soy un ogro, no me creo Shrek, ni tampoco me creo Superman. Pero la verdad es que lo más importante para nuestros pacientes es mejorarle la calidad de vida. Que no tengan crisis, que mejore su coeficiente mental, que no tengan efectos secundarios, etc. Existen más de 20 fármacos anticrisis en el mercado, donde nosotros siempre tenemos que buscar específicamente para el paciente en forma individual cuál es el mejor fármaco para él. En los últimos años hemos avanzado mucho con nuevos fármacos, pero las epilepsias, de tratar de dejar a todo libre de crisis, como hizo este niño en un concurso de la Liga Chilena contra la epilepsia, de un mundo sin epilepsia, es imposible hoy por hoy. Recordar que nosotros los médicos deberíamos tener criterios consensuados, o sea, ojalá que todos pensáramos igual, en el concepto, ¿no es cierto?, de tener fármacos anticrisis, elegir la molécula y la dosis, sea original o bioequivalente, de acuerdo a un criterio de farmacoeconomía. Vale decir que sea costo efectivo para nuestro paciente y para el país. ¿No es cierto? Dado que el éxito de libertad de crisis después del uso de 2 fármacos de primera línea no supera el 6 a 7%, uno no debería seguir gastando y gastando y gastando dinero en probar más y más fármacos, sino que si el paciente tiene una lesión cerebral, debería pensar precozmente en cirugía de epilepsia, que va a ser una conferencia futura, y hacer un estudio prequirúrgico. Nuestro deber, ¿no es cierto?, es darle el máximo cuidado a los pacientes, ¿no es cierto?, cuidar su bolsillo, cuidar su salud, y ayudar a la familia y no quedarnos solo con el marketing de los laboratorios farmacéuticos. Este es mi gran amigo Andy Kanner, que publicamos hace bastantes años atrás este libro de epilepsia, que sigue estando tan vigente como cuando lo publicamos, y 1.000.000 de gracias por su atención.